Linfoma no Hodgkin. Los linfomas se originan del tejido linfoide. Se desarrollan como consecuencia de la expansión clonal de una u otra línea o sublínea linfoide, linfocitos B o T y más raro, natural killer, dando los dos grandes grupos, linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. Su principal diferencia entre estas dos clases de linfomas es el tipo específico de linfocitos que participan en cada uno. Si el médico detecta la presencia de un tipo específico de células anormales llamadas células de Red-Sternberg, linfocitos grandes y anormales que pueden contener más de un núcleo, el linfoma se clasifica como linfoma de Hodgkin. Al contrario, si no se encuentra células de Red-Sternberg, el linfoma se clasifica como no hodgkiniano. Por un lado, también se debe tomar en cuenta en cómo se comportan, se propagan y cómo responden al tratamiento, por lo que es importante el diferenciarlos a través de pruebas específicas de laboratorio, como una biopsia y evaluaciones microscópicas de las células cancerígenas. El linfoma de Hodgkin es un grupo de diversos cánceres en sangre cuya principal característica es que no son consecuentes de una lesión en el ADN de un linfocito progenitor. La alteración en el ADN de un único linfocito puede generar la proliferación desmedida y exagerada de linfocitos, los cuales tienen mayores posibilidades anormales de sobrevivir. La acumulación de estas células genera masas tumorales, dado que el tejido linfático se encuentra en todo el cuerpo. Los linfomas pueden aparecer en cualquier parte del organismo y a partir de ahí diseminarse a otros órganos o tejidos. En la mayoría de los casos empieza en forma ganglionares, infiltración en un ganglio linfático, pero también pueden aparecer en formas extraganglionares, infiltración en otros órganos como el aparato digestivo, piel, vaso, cerebro, riñón, etc. De las células del linfoma es relativamente estable y, como ocurre en otros cánceres humanos, también incluye la activación de proto-oncogenes e interrupción de genes superiores de tumores, y esta situación es debida a traslocaciones de cromosomas. O linfomas de bajo grado tienen un comportamiento menos agresivo con adenopatías de años de evolución y con estado generalmente conservado, a pesar de hallarse por lo general muy extensivos. Ejemplos de estos son los linfomas folicular, los linfomas de la zona marginal y los linfomas cutáneos T. Agresivos o linfomas de alto grado tienden a crecer y extenderse rápidamente y suelen provocar síntomas graves. El linfoma difuso de células B, linfoma de células del manto, linfoma T de periférico, linfoma de Burkitt, linfoma linfoblástico son ejemplos de estos. Antes que los oncólogos dicen que el conocer su clasificación puede determinar el tratamiento adecuado. Paradójicamente, el linfoma no Hodgkin agresivos acostumbran a responder bien al tratamiento quimioterápico, mientras los linfomas indolentes son muy difíciles de erradicar por completo. Existe una mayor incidencia de linfoma no Hodgkin en comunidades agrícolas. Los estudios sugieren que en ciertos ingredientes específicos de los herbicidas y pesticidas, como los organoclorados, los organofosforados y los fenoxiácidos, están vinculados con el linfoma. Aunque la cantidad de casos de linfoma causados por tales exposiciones no se ha determinado. Aunque también existen otros estudios que sugieren que los pesticidas utilizados en aplicaciones agrícolas, comerciales, para el hogar y el jardín están asociados con el riesgo de cáncer. La exposición a ciertos virus y bacterias está asociada con el linfoma no Hodgkin. Se cree que la infección con virus o una bacteria puede tener como resultado una intensa proliferación de células linfoides, lo que aumenta la probabilidad de un evento cancerígeno en una célula, como se explicará en los ejemplos a continuación. La infección por el virus Epstein-Barr, ABUBI por sus siglas en inglés, en pacientes de algunas zonas geográficas específicas está estrechamente asociada con el linfoma de Burkitt africano. No se sabe qué papel desempeña el virus, ya que en el linfoma de Burkitt africano también se presenta en personas no afectadas por el ABUBI. La infección por el virus de Epstein-Barr
tal vez desempeñe un papel en el aumento del riesgo del linfoma no Hodgkin en personas cuyo sistema inmunitario esté deprimido como resultado de algún trasplante de órganos y la terapia relacionada con el trasplante. El virus linfotrópico T humano se asocia con un tipo de linfoma de células T en pacientes en ciertas regiones geográficas en el sur de Japón, el Caribe, América del Sur y África. La bacteria Helicobacter pylori causa úlceras estomacales y se asocia con la presencia de linfoma de tejido linfoide asociado con las mucosas, MALT por sus siglas en inglés, en la pared del estómago. Alrededor de una docena de síndromes hereditarios pueden predisponer a las personas a una posterior aparición del linfoma no Hodgkin. Esos trastornos hereditarios no son comunes, pero se está estudiando el concepto de genes predisponentes para determinar su papel en los casos esporádicos de linfoma no Hodgkin en personas que de no ser por ello se considerarían sanas. Esto es más frecuente entre los hombres y pacientes con enfermedades del sistema inmune como el SIDA, inmunodeficiencias, enfermedades autoinmunes. Además, es posible que algunos de los tratamientos para esas enfermedades estén asociados con casos muy raros de linfoma. El linfoma no Hodgkin puede presentarse prácticamente a cualquier edad, pero es poco frecuente entre los niños. La incidencia del linfoma no Hodgkin aumenta con la edad. En el grupo de 20 a 24 años se da 2.5 por cada 100.000 personas. En las personas de 60 a 64 años de edad, la tasa se multiplica casi por 20, con 44.6 casos por cada 100.000 personas, y después de los 75 años de edad se multiplica por más de 40, con más de 100 casos por cada 100.000 personas. Los síntomas de los linfomas no Hodgkin son muy variables y dependen de cada tipo específico de linfoma y de los órganos en que se estén viendo afectados. Como dato importante, un gran porcentaje de pacientes son diagnosticados al detectarse una adenopatía, ya sea el agrandamiento de un ganglio linfático en el cuello, la axila o la ingle. Y en casos menos frecuentes, un ganglio inflamado cerca de las orejas, el codo o la garganta, cerca de las amígdalas. Hay que tener en cuenta que los ganglios linfáticos agrandados o inflamados pueden ser consecuencia de alguna inflamación o infección, no un signo de cáncer exactamente. Ocasionalmente, la enfermedad comienza en otro lugar y no en los ganglios linfáticos, como por ejemplo en los huesos, en un pulmón, en el tubo digestivo o en la piel. En esas circunstancias, los pacientes pueden tener síntomas asociados con ese lugar, tales como dolor en los huesos, tos, dolor en el pecho, dolor abdominal, sarpullidos o protuberancias en la piel. Sin embargo, a veces una persona carece de síntomas y la enfermedad se descubre cuando se detectan ganglios linfáticos agrandados durante un examen médico o en el curso de la atención que la persona recibe por otro problema no relacionado. Por ejemplo, una prueba de imagenología o rayos X. Los pacientes sintomáticos pueden presentar fiebre, sudor excesivo, especialmente notorio por las noches, fatiga sin explicación, falta de apetito o pérdida de peso. Como otro dato importante, los linfomas indolentes, o sea de bajo grado, a menudo presentan linfadenopatía periférica, que generalmente crece y decrece con el tiempo, y suele ser asintomática, a menos que cause compresión, por ejemplo, del uréter, de la órbita o de la médula espinal. Los linfomas agresivos son de rápido crecimiento y rápidamente pueden llegar a ser muy sintomáticos. El diagnóstico del linfoma no Hodgkin suele hacerse examinando una muestra de ganglio linfático para la biopsia. Se toma un trozo de ganglio y se examina al microscopio. El examen incluye pruebas llamadas inmunofenotipificación y análisis citogenético. Una de estas pruebas es la biopsia de ganglio linfático, donde se necesita una biopsia de un ganglio linfático afectado o de otro lugar en que hay un tumor, para confirmar el diagnóstico y el subtipo de linfoma no Hodgkin.
Otra prueba es la aspiración y biopsia de médula ósea. Estos dos procedimientos son similares y suelen realizarse al mismo tiempo para examinar la médula ósea. La médula ósea tiene una parte sólida y una líquida. En la aspiración de médula ósea se extrae una muestra de líquido con una aguja. La biopsia de médula ósea consiste en la extirpación de un pequeño cilindro de tejido sólido con una aguja. El linfoma se disemina a la médula ósea, por lo tanto, observar una muestra de médula ósea puede ser importante para el diagnóstico del linfoma y la determinación de su estadio. Análisis de sangre. El número de glóbulos blancos, plaquetas y glóbulos rojos puede disminuir cuando el linfoma se desparrama en la médula ósea. Los resultados de los análisis de sangre ayudan a determinar cómo está funcionando el hígado y los riñones. La punción lumbar es un examen mínimamente invasivo que consiste en la extracción de una pequeña cantidad de líquido cefalorraquídeo para analizarlo en la búsqueda de la presencia de células de linfoma. Esta prueba normalmente se realiza solamente en los casos de ciertos tipos de linfoma o cuando el paciente tiene síntomas que sugieren que el linfoma podría haber llegado al cerebro. La radiografía del tórax se hace una radiografía del tórax para buscar ganglios linfáticos agrandados. Otra prueba es la tomografía computarizada del cuerpo. Se utiliza para detectar ganglios linfáticos u órganos agrandados y anomalías en el abdomen, la pelvis, el pecho, la cabeza y el cuello. En algunos casos se puede utilizar una tomografía computarizada para guiar la aguja de biopsia en forma precisa hacia un área sospechosa, para así extraer una muestra de tejido y examinarla bajo el microscopio. Este procedimiento se denomina biopsia por aspiración guiada por tomografía computarizada. La exploración por tomografía por emisión de positrones utiliza una pequeña cantidad de material radiactivo. Puede ayudar a comprobar si un ganglio linfático agrandado es canceroso y detectar células cancerosas en todo el cuerpo que no se pueden ver con el TAC. Algunos pacientes con linfoma son sometidos a una exploración por tomografía por emisiones de positrones luego del tratamiento para determinar si el cáncer está respondiendo al tratamiento. La exploración generalmente se combina con una tomografía computarizada o una resonancia magnética para proporcionar vistas altamente detalladas del cuerpo. Gammagrafía ósea. En esta se inyecta dentro de una vena un isótopo radiactivo llamado tecnesio 99M que viaja a las zonas dañadas del hueso. Este examen se realiza generalmente cuando el paciente tiene dolor de huesos o cuando otras pruebas indican que el linfoma ha viajado hasta los huesos. Una exploración por resonancia magnética es útil para detectar el linfoma que se ha propagado a la médula espinal o al cerebro. También puede ser útil en otras áreas del cuerpo, tales como la cabeza y el cuello. Ultrasonido abdominal. El ultrasonido abdominal se puede utilizar para examinar los ganglios linfáticos agrandados, especialmente en el abdomen. El ultrasonido se utiliza también para tomar imágenes de los órganos abdominales y los riñones, que pueden verse afectados por los ganglios linfáticos agrandados. Las mujeres siempre deben informar a su médico tecnólogo de rayos X cuando existe cualquier posibilidad de que estén embarazadas. Para las mujeres embarazadas con linfoma se puede utilizar la resonancia magnética y el ultrasonido para determinar el estadio de la enfermedad mientras se protege al feto de las radiaciones nocivas. La hibridación in situ. In situ es el término en latín para en el lugar, y por ello se usa en este contexto, para la detección de ARN o ADN en su ubicación real en el animal o las células. Es una técnica de laboratorio donde se utiliza una sonda, la cual suele estar hecha de ADN o ARN, una molécula de cadena sencilla con una porción química o radiactiva puede ser detectada. La zona de cadena sencilla es entonces hibridada y ahí es cuando comienza el proceso que llamamos hibridación. Esta sonda se mezcla con la muestra de tejido, buscando que la zona de cadena sencilla se una justamente con el ARN mensajero expresado o con el ADN que se está intentando localizar. Después se lava la sonda no unida y se mira dónde se expresa el gen o se encuentra ese fragmento de ADN en la célula.
Esta es una manera de detectar cosas en una especie de espacio tridimensional, lo que suele ser muy importante para que los científicos sepan dónde se lleva a cabo la expresión en términos de tiempo y espacio. En las pruebas de laboratorio, existen pruebas como las moleculares del tumor. Es posible que el médico recomendase análisis de laboratorio en una muestra tumoral y o de médula ósea a fin de identificar genes específicos, proteínas y otros factores específicos de la enfermedad. De este existen varios tipos de pruebas moleculares y genéticas. Por ejemplo, la citogenética, que estudia los cromosomas sanos y anormales de las células cancerosas que se dividen. La hibridación fluorescente in situ. Usa sondas fluorescentes bajo el microscopio especial para detectar cambios en cromosomas específicos. Permiten la visualización, distinción y estudio de los cromosomas, así como de las anomalías que puedan presentar. En un principio se empleaban sondas de carácter radioactivo, pero este tiempo de marcaje fue reemplazado por los fluoroforos, por mayor seguridad, eficacia y facilidad de detección. Otra prueba es la citometría de flujo. Analiza las proteínas que se encuentran en la superficie o dentro de una célula cancerosa. También tenemos la inmunohistoquímica. Es un proceso de tinción especial que observa las proteínas de la superficie de la célula cancerosa o de su interior. Es una técnica biofísica basada en la utilización de la luz láser. La reacción en cadena de la polimerasa, que también detecta secuencias específicas del ADN que ocurren en algunos tipos de cáncer. O el perfil molecular extendido, que se utiliza para evaluar cambios en genes específicos de las células tumorales. Tratamiento. Factores que influyen en el tratamiento. El subtipo de linfoma no Hodgkin. Saber si las células de linfoma están más estrechamente relacionadas con las células T, las células B o las células citolíticas naturales. Le da al médico pistas importantes sobre qué tratamientos se deberían usar. La etapa y la categoría de la enfermedad determinan la distribución del linfoma por el cuerpo. A veces es importante para tomar decisiones sobre el tratamiento. Factores tales como fiebre, sudoración nocturna excesiva, disminución de peso más del 10% del peso corporal, que se denominan síntomas B. La presencia de linfoma en áreas del cuerpo ajenas a los ganglios linfáticos, afectación extraganglionar, edad. Pero la edad avanzada ya no es un factor determinante del tratamiento en la mayoría de los pacientes. Un dato es que el tratamiento se lleva a cabo con poliquimioterapia, CHOP, adicionándole un anticuerpo monoclonal, rituximab. También se emplea radioterapia. También tenemos la radioinmunoterapia. Esto implica unir una sustancia radiactiva a un anticuerpo que esté dirigido a las células cancerosas e inyectar la sustancia dentro del cuerpo. Quimioterapia, terapia dirigida. Utilizar un fármaco para apuntar directamente a las células cancerosas. El fármaco inhabilita las células cancerosas, por lo que no se puede diseminar. Tratamiento para el linfoma no Hodgkin. Medicamentos. Fármacos que dañen el ADN. Bendamustina, carboplatino, carmustina, clorambucil, cisplatino, ciclofosfamida, dacarbazina y fosfamida, melphalan, procarbazina, tioguanina. Antibióticos antitumorales. Doxorubicina, hidarubicina, mitoxantrona. Antimetabólicos. Cladribina, citarabina, fludarabina, gemcitabina, nelarabina, metoxtresato. Fármaco inhibidor del proteasoma. Bortezomib. Inhibidor de enzimas reparadoras del ADN. Etoposide. Fármacos que previenen la división celular bloqueando la mitosis. Paclitaxel, vinblastina, vincristina. Hormonas que pueden destruir linfocitos. Dexametasona, metilprednisolona, prednisonal inmunoterapia, rituximab y Trio 90. Inhibidor de la histona diacetilasa.
Vorinostat bexaroteno. Tratamiento de los subtipos agresivos. Linfoma difuso de células B grandes, DLBCL por siglas en inglés. Linfoma anaplásico de células grandes, ALCL por sus siglas en inglés. La mayoría de los subtipos de linfoma de células T periférica. Linfoma folicular transformado. Linfoma de tejido linfoide asociado con las mucosas MALT por sus siglas en inglés. Transformado en células B grandes. El objetivo del tratamiento para muchos tipos agresivos de linfoma es curar al paciente. Es preciso que un oncólogo especializado en el tratamiento de linfoma no Hodgkin evalúe la situación de cada paciente en forma individual y que hable con el paciente sobre el subtipo y la etapa de la enfermedad, así como las opciones de tratamiento. También es importante obtener tratamiento en un centro que tenga experiencia en el tratamiento de linfoma no Hodgkin. El tratamiento para estos subtipos comienza en el momento del diagnóstico. Los pacientes con linfoma no Hodgkin de progresión rápida por lo general se tratan con una quimioterapia que consta de 4 o más fármacos. En la mayoría de los casos, el tratamiento que se usa es una combinación de fármacos llamada R-CHOP, rituximab más ciclofosfamida, doxorubicina, oncovin y prednisona. Esta quimioterapia intensiva con múltiples fármacos puede ser muy eficaz en casos de linfoma agresivo y el resultado puede ser la cura. Tratamiento de los subtipos indolentes: linfoma folicular, linfoma cutáneo de células T, linfoma linfoplasmacítico y macroglobulinemia de Waldenström, linfoma de la zona marginal y linfoma linfocítico de células pequeñas. El manejo de los subtipos indolentes de linfoma al momento del diagnóstico inicial varía desde la observación con seguimiento atento. A veces este es llamado observar y esperar, que es una forma activa de tratamiento ya que implica la observación y el seguimiento del médico hacia el paciente, hasta una terapia intensiva. El manejo adecuado para un paciente en particular es sumamente individualizado y depende de factores que incluyen las siguientes características del paciente: factores pronósticos del médico, etapa de la enfermedad, edad y otros problemas médicos. La mayoría de los casos de linfoma de células B indolente, tales como el linfoma folicular y el linfoma linfocítico de células pequeñas, son enfermedades que deberían tratarse cuando se indique. Los datos actuales sugieren que no existe un tratamiento inicial que altere fundamentalmente las tasas de supervivencia de los pacientes. Efectos secundarios del tratamiento para el linfoma no Hodgkin. Los efectos secundarios del tratamiento para el linfoma dependen de la intensidad y el tipo de tratamiento, tal como el área del cuerpo al que se dirige la radioterapia, la edad del paciente y los problemas médicos coexistentes, por ejemplo, la diabetes mellitus. Algunos fármacos tienden a afectar ciertos tejidos al momento de usarse para el tratamiento. Por ejemplo, la vincristina oncovin tiende a provocar daño en el sistema nervioso. En los últimos años, nuevos fármacos y otras terapias han aumentado las opciones que tienen los médicos para controlar los efectos secundarios que resultan molestos para muchos pacientes, como por ejemplo, disminución de la producción de células sanguíneas. Los pacientes que reciben quimioterapia pueden presentar una disminución en los conteos de células sanguíneas. Las transfusiones pueden ser necesarias para algunos pacientes con un conteo bajo de células sanguíneas. Si las disminuciones en los conteos de glóbulos blancos son serias y continúan durante periodos de tiempo muy largos, puede presentarse una infección que requiera tratamiento con antibióticos. Efectos bucales y gastrointestinales. El tratamiento del linfoma puede provocar lesiones en la boca, náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, irritación de la vejiga y sangre en la orina. Sin embargo, los medicamentos disponibles para prevenir las náuseas y los vómitos son muy eficaces y por eso estos se presentan con muy poca frecuencia. Otros efectos. La terapia puede inducir fatiga extrema, fiebre, tos
insuficiencia en la función pulmonar, insuficiencia en la función cardíaca y alergias que varían de leves a intensas. Puede que los pacientes también tengan sarpullidos, caída del cabello y debilidad. Efectos a largo plazo y tardíos del tratamiento para el linfoma no Hodgkin. Los efectos a largo plazo de la terapia para el cáncer son problemas médicos que duran de meses hasta años, una vez terminado el tratamiento. Los efectos a largo plazo y los efectos tardíos varían a leves a serios. Varios factores pueden influir sobre el riesgo de tener efectos a largo plazo tardíos, entre ellos el tipo y la duración del tratamiento, la edad en el momento del tratamiento, el sexo del paciente y su estado de salud general. Muchos sobrevivientes del linfoma no Hodgkin no presentan efectos serios a largo plazo y no presentan problemas serios ni tardíos.